Hola mis hermanos, hoy día ya es un nuevo lunes, nuestro segundo capítulo. Estamos muy emocionados porque el primero eh, estamos cumpliendo el propósito del Señor en nuestras vidas y esperanzados que la palabra del Señor pueda expandirse a través de el mundo y nosotros poder estar dentro de este propósito del Señor y aportando que sea un granito de arena para el aumento de fe de ustedes y también nuestra. Vamos a partir el día de hoy, quisiéramos ver y observar una parte importante de la vida cristiana, que es la oración. Entonces para ello vamos a leer Mateo 6 del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a pedir al Señor, vamos a orar al Señor para que el Señor pueda dar el mensaje correcto y también pueda usar al predicador para que las palabras que sean emitidas puedan llegar a los corazones de cada una de las personas que nos escuchan. La verdad que el propósito de nosotros es que usted pueda ser fortalecido, usted pueda ser animado y el que está recién partiendo en conociendo a Cristo pueda conocer una forma o una interpretación de la forma correcta de la oración, que a nosotros nos ha servido mucho como experiencia personal. Y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, sabemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Mi Señor, aquí nos postramos delante de tu presencia, primeramente dándote muchas gracias porque te permite, Señor, este día poder engrandecer su nombre, poder, Señor, predicar su palabra. Oh, mi bendito Cristo, bendito Dios y Padre Celestial, aquí estamos una vez más, Señor, pidiendo, Señor, tu respaldo, tu socorro, mi Dios amado, para que pueda, Señor, esta palabra entrar a la vida de los corazones de los que os van a escuchar hoy, Señor, los que lo van a escuchar mañana y en los años, Señor, mi Dios amado, Padre, que este mensaje quede grabado, Señor, en la tabla de los corazones. Mi Dios amado, usa al predicador, mi Cristo bondadoso, mi Dios todopoderoso. En ti está nuestra confianza, en ti está la sabiduría. Mi Dios amado, Padre Celestial, y en ti, Señor, descansa nuestra mente, nuestras ansiedades las depositamos en esta hora en ti, oh Jehová, y podamos, Señor, con alegría y acción de gracias, Señor, escuchar y predicar este mensaje, Señor. Se lo pido todos los méritos santos de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a partir este mensaje en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La verdad que en este momento nosotros vemos cómo Jesús estaba predicando este mensaje tan famoso en el Sermón del Monte. Entonces ahí Jesús, el propósito de él era que todos nosotros pudiéramos tener un modelo de oración. No quiere decir que usted la tiene que repetir tal cual. No. El repetir la palabra, la oración del Padre Nuestro, no es tan efectivo, no es efectivo, sino que es un modelo para que usted pueda seguir en su oración
cuando usted se vaya a arrodillar delante del Padre Celestial y pueda usted entender cuál es el propósito de Dios que tiene en la oración. ¿Qué es lo que usted tiene que decirle al Señor? Un marco general. No quiere decir que todas las oraciones tienen que guiarse por este marco, ¿no? Pero es como el marco general de lo que generalmente un hijo de Dios, un salvado, un redimido por la sangre del Cordero, hace. Entonces, pero antes de partir con la oración, debemos tener plena conciencia que para yo poder ir a orar al Padre, yo tengo que tener una sana conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo no puedo ir a las plantas del Señor sabiendo que yo le voy a ocultar un pecado al Señor. Como que el Señor no supiera. Señor, yo no quiero que el Señor sepa esto. O teniendo pleito con su esposa, estando enojado. O también usted, por ejemplo, si usted sabe que usted no ha perdonado a alguien, muy difícilmente se puede acercar al Señor, a no ser que usted vaya a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar, porque hay cosas que a uno le cuesta perdonar, pero el Señor nos pide, y dice más adelante, lo vamos a ver, que si yo no perdono, ¿cómo a nuestro Padre de los cielos nos va a perdonar? Él no nos perdona si nosotros no perdonamos. Entonces la oración en ese aspecto se vuelve infructuosa. Entonces es importante ir con una sana conciencia delante del Señor, ir a confesar los pecados, ir a decirle al Señor: ¿cómo me siento yo, Señor? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi circunstancia? Lo que viví en ese momento, lo que viví en el día, ¿qué es lo que yo estoy pasando? ¿Cuáles son mis deseos carnales? ¿Cuáles son mis concupiscencias? ¿Qué se refiere a qué es lo que me gusta del mundo? Cuando uno muchas veces está recién partiendo el Evangelio, el Señor lo salva, lo perdona, pero muchas veces uno como que pasan los meses y empieza a ver las luces del mundo, empieza a ver acá, empieza a observar que en sí el Evangelio no es tan fácil como uno le cuenta. Entonces ahí uno empieza a pensar, dice: Señor, a mucha gente le pasa, estaba mejor antes de conocer al Señor. Entonces todo eso hay que llevarlo a las plantas del Señor con una sana conciencia. También otro punto importante que usted debe saber, que orar al Señor, usted tiene que reservarse en un lugar en su casa para poder orar al Señor en privado. En Mateo 6:5, si usted lo lee, podemos observar cuáles son los requisitos que el Señor nos habla con respecto a esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces el Señor nos dice, si a usted le gusta que otros lo vean, ya tiene su recompensa porque otro lo está viendo. Y a lo mejor ese otro va a hablar bien de usted, pero el Señor le va a decir: hipócrita. Entonces usted tiene que guardar un lugar secreto en su hogar, apartarse en ese lugar y orar. No quiere decir que su familia no sepa, porque es imposible que su familia no sepa que usted está orando, pero de las demás personas usted tiene que apartarse. Y lo otro es no usar plantillas o vanas repeticiones. Esto lo encontramos en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. Entonces, si usted hace vanas repeticiones o tiene un texto que lee al Señor, eso no le sirve al Señor. Al Señor lo que le interesa, le importa, es que yo me acerque a Él con una sana conciencia, yo abra mi corazón y pueda decirle al Señor todo lo que está en mi interior, todo, para que usted se sienta, cuando usted se levante de la oración,
usted se siente un hombre libre, descansado en paz. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se refiere ahí, en la oración, usted descansa en el Señor. Entonces usted en la oración, ¿cuál es el propósito? Entregar todos sus pesares, entregar todas sus ansiedades, entregarle a los pies del Señor y darle a conocer al Señor todos sus deseos. También tiene que darle a conocer al Señor sus deseos carnales. ¿A qué se refiere esto? Son deseos donde usted, no sé, le gusta una chica, me gusta el dinero, ¿sí? Tengo deseos de robar, todas esas cosas. Tengo deseos de alcoholizarme, tengo deseos de drogarme, tengo deseos de... Todos los deseos que están dentro de él, de usted y de mí, tengo que confesarlo al Señor para que el Señor pueda tomar acción, porque así yo le doy la libertad al Espíritu de Dios para que empiece a trabajar en mí y renovar este cuerpo, renovar este espíritu, para que usted pueda ser libertado de toda acechanza, de toda ansiedad y de toda tentación. Lo otro importante es que usted debe creer que Dios le escucha y le ayuda. No es necesario que usted sea un experto en la oración. Usted vaya, arrodíllese al Señor, abre lo que le salga y le nazca del corazón, pero usted tiene que creer. Y usted tiene que saber que el Espíritu Santo le ayuda a la oración. Muchas veces uno cuando está nuevito, yo me acuerdo, yo estaba nuevito y empecé a orar al Señor. A veces me salían oraciones largas y a veces me salían oraciones cortitas, pero muchas veces venía el Espíritu de Dios y me ponía las palabras y yo lloraba a las plantas del Señor, y aún así, hasta el día de hoy el Espíritu Santo me ayuda muchas veces, porque hay veces que uno no sabe lo que tiene que pedir y el Espíritu de Dios nos acompaña. Entonces Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bien, entonces si usted duda, va a ser como la onda del mar. Hoy día va a estar bien y mañana va a estar mal. Hoy estoy pésimo, estoy triste. ¿Por qué? Porque no cree que Dios lo escucha. Entonces usted tiene que ponerse en su cabeza, en su mente: Dios realmente me escucha. Dios realmente me escucha. Entonces, pero para llegar a eso, esa certeza, de igual tiene que probar al Señor. Yo me recuerdo cuando yo de haber tenido unos 15 años, le digo: Señor, yo he escuchado que los hermanos ungen el gas cuando hay necesidad, y yo este día yo te quiero probar a ti. Le dije: Señor, voy a ungir el gas de la casa de mis padres y le voy a decir al gas que se va a acabar cuando yo le diga que se acabe. Hice esa oración con fe, probando al Señor, para poder tener testimonio yo mismo de que es realidad que Dios aumenta el tiempo de duración del gas, aun cuando este se haya acabado. Entonces le pregunto a mi mamá: ¿cuántos meses ya tiene aquí el gas en la casa? Me dice: mira, ¿sabes qué? El gas ya se está por acabar porque dura 1 mes y medio. Ya, y me dice, y ya estamos ya estamos pasando el mes. Entonces yo creo que en estos días se acaba. Ya, mamita, muchas gracias. Así que voy con fe, unjo el galón de gas y le digo: Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno, gas, cuando yo te diga te acabas. Y sabes que pasó 1 mes, pasó otro mes, y un día me acordé, a mí se me había olvidado. Digo: mamá, ¿has cambiado el galón de gas? No, mire, ¿sabe qué, hijo? Me dice: no sé qué pasa con este gas, no se acaba nunca. Y la verdad que ahí yo glorifiqué al Señor y dije: Señor, gracias, porque tú has contestado mi oración. Entonces ahí yo le digo al Señor: no quiero ser tan falto de respeto con usted
y le dije al gas, acábate, y sabe que el gas duró 1 hora más y el gas se acabó. Entonces, si usted duda que Dios no lo escucha, que si usted duda que Dios lo escucha, usted no va a poder ver los milagros del Señor y usted va a ser una persona inconstante. Va a estar alegre, va a estar triste en un mismo día. Entonces usted tiene que creer al Señor. ¿Y cómo sabemos que Dios nos escucha? Y que Dios envía su Espíritu Santo a ayudarnos. Lo podemos encontrar en Romanos 8:26. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, cuando uno está orando, muchas veces viene el Espíritu Santo y le pone a usted en la mente a orar por el hermano tanto, orar por mi papá. Muchas veces a mí me ha pasado que me ha tocado orar por personas que yo no conozco, y el Señor me los muestra y dice, ora por este, y empiezo a orar al Señor, Señor, cúbrelo, Señor, ayúdalo, Señor, protégelo, Señor, dale palabra. Y el Señor, después pasan los años y me he podido encontrar con esa persona, y esa persona me cuenta, ¿sabes qué? Yo tal día estaba en tal circunstancia, y ahí el Señor me recuerda, mira, ¿te acuerdas que yo te hice orar por él? Y yo le cuento a esa persona, y esa persona ve que Dios estaba con él. Entonces, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya. Y bueno, también debemos orar pidiendo en el nombre de Jesús. ¿Ya? Eso es importantísimo. Usted se tiene que acercar al Señor con plena certidumbre de fe, sabiendo y pidiéndole al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. No que sea todo el rato, no el nombre, no. Usted se presenta, Señor, yo vengo en el nombre de Jesús, me postro delante de tu presencia. Y ahí usted empieza a hablar, a hablarle al Padre. Y esto lo encontramos en Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, uno le pide al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, pero es muy importante. Lo otro también es que muchas veces cuando uno va en el camino del cristiano, el Espíritu de Dios nos empieza a enseñar a orar. ¿Y cómo usted sabe que el Espíritu de Dios le está enseñando a orar? Porque ahí viene la angustia a su corazón. Cuando usted está conociendo estos caminos del Evangelio, o si usted ya lleva tiempo y usted es de esas personas que ora un ratito nomás, y usted se empieza a dar cuenta que en el día usted se angustia mucho, si usted se empieza como a sentir como depresivo, quiere decir que el Espíritu de Dios le está diciendo, ora más, ora más. Y ahí el Espíritu de Dios le va dando más oración, más oración, más oración. Muchos se confunden con esto y piensan, no, yo estoy triste, estoy acá, y se entregan a las pasiones mundanales. No, hermano, cuando el Señor deja que usted esté triste y esté angustiado sin haber motivo alguno, quiere decir que usted tiene que orar al Señor, orar al Señor, orar al Señor. Y el Señor pone el deseo de oración. El Señor pone el deseo de oración. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, me perdonó. Sabe que yo me arrodillaba en la mañana, me despertaba, me arrodillaba, Señor, aquí allá. Iba a tomar desayuno y luego ligerito ya estaba con ese deseo de orar. Y decía, ay, Señor, voy a orar. Y después pasaba 1 hora y venía esa cuestión de el Espíritu de Dios nuevamente en mi corazón. Y oraba nuevamente, lloraba.
Y era el Espíritu de Dios que me llamaba a orar y orar y orar. Entonces, luego, obviamente después uno crece y uno tiene que entrar a trabajar y hacer sus actividades. Y el Espíritu de Dios es prudente. Pero sabe, hermano, a mí el Señor todos los días o regularmente en mi vida me despierta a las 4 o 3:30 de la mañana sin poner el reloj y empiezo a conversar con el Espíritu de Dios, empiezo a conversar con el Señor, derramo las lágrimas delante de las plantas del Señor. Y es un tiempo donde estoy solo con el Señor, donde ni mi esposa ni mi hija me escuchan. Y ahí es donde uno se alegra, el Espíritu de Dios te visita. Pero eso lo hace el Señor. Entonces, si usted no tiene ese deseo de orar, pídale al Señor: Señor, dame oración, dame oración, dame oración. Deseo orar, Señor. Y esto lo encontramos en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, por eso, ese hombre que se levantó, no es que haya nacido de él, sino que el mismo Espíritu de Dios, como lo hizo con Pedro, le reveló y le instó a preguntarle al maestro. Entonces lo mismo debe hacer usted: Señor, enséñame a orar, enséñame a buscarte, dame los deseos para poder alcanzar el beneplácito del Señor. Bien, también cuando usted se arrodilla delante de la presencia del Señor, tiene que saber, y lo tiene que tener muy en claro, que la sabiduría de Dios es mucho mayor que la nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces va a permitir que usted esté metido en un hoyo, que usted está metido en un problema grande, y usted no va a saber el por qué y cuál es el motivo. O el Señor lo va a llevar a un lugar que usted ni siquiera sabe el por qué. Y ahí es donde muchas veces pasa que había un rey, el rey de Israel, que el Señor le mandó un profeta y le dice: arregla tu casa porque morirás. Y este rey le dice al Señor: Señor, mira, yo he hecho esto por ti, yo he hecho esto de acá, Señor, dame más años de vida. Y el Señor devolvió al profeta y le dice: yo te voy a dar más años de vida, alrededor de 15 años más. Pero ¿qué sucedió? Que los hijos que nacieron de este rey durante esos 15 años fueron los reyes más perversos del pueblo de Israel. Entonces, es importante que nosotros sepamos que Dios, en su beneplácito y en su sabiduría, la sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Y Él conoce la proyección de su vida a futuro. Entonces usted tiene que aprender a descansar en el Señor y entregarle su vida, entregarle al Señor su voluntad, para que Él pueda hacer y para que usted no sea afectado, ni su familia ni sus hijos. Esto lo encontramos en Romanos 11, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Hermosa palabra. ¿Quién le conocerá los caminos del Señor? O sea, imagínese usted, si usted ve las estrellas del universo, usted ve la estrella más grande del universo y la compara con la Tierra es un puntito. Y eso me lleva a mí a pensar, yo digo: Señor, tú eres más grande que esa estrella. ¿Me entiende? Y si Dios es más grande que esa estrella, imagínese la capacidad que tiene, que nosotros no logramos comprenderla. Es por eso que nosotros tenemos que colocar nuestra vida a la voluntad del Señor, como lo hizo Jesús. Que Jesús
En un momento le dice, Señor, que pase de mí esta copa. Pero después dice que se haga su voluntad. Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios era mucho mejor que su propia voluntad. Sabemos que nosotros estamos en esta carne y sufrimos, padecemos aflicciones, pero si yo acepto la voluntad del Señor, voy a descansar. Entonces, esto mismo nos permite a nosotros, si yo ya acepto la voluntad del Señor, nos permite a nosotros pedir bajo su voluntad. Y tenemos certeza de que el Señor va a contestar la oración. Entonces, importante saber también, o que usted pueda pedirle al Señor, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, Señor, hacia mi vida. ¿Cuál es tu propósito en mí? Para que usted sepa y pida al Señor conforme a la voluntad de Él. Para que usted no pida en contra de la voluntad del Señor y se encuentre en algún minuto peleando contra Dios. ¿Entiende? Entonces vamos a leer 1 de Juan 5, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces dice ahí, conforme a su voluntad. Esa es la palabra clave. Si yo le pido conforme a la voluntad de Dios, el Señor me va a contestar. Y va a contestar en su tiempo. No es que vaya a contestar al tiro, sino que uno tiene que ser paciente en la voluntad del Señor. Mire, yo en una oportunidad, yo participaba en una iglesia muy pequeñita. Y bueno, la iglesia se dividía en grupos. Y yo me tocó a mí estar en el grupo de jóvenes. Y el grupo de jóvenes se componía por yo. Yo solamente. Y empecé a orar al Señor. Señor, me siento solo. Señor, me siento solo, Señor. Padre, le decía, trae jóvenes, trae señoritas. Porque yo, muy joven, solo, usted sabe que se aburre. Entonces llegó un momento que yo estaba muy angustiado, muy triste. Yo decía, Señor, usted no me responde. ¿Y sabe qué? De un momento a otro, el pastor de la iglesia juntó un grupo de jóvenes que yo la verdad que no conocía y fueron a visitar otra iglesia. Y el Señor allá se movió, se paseó, salvó, perdonó, transformó. Y de ser un solo joven, pasaban a ser alrededor de 25 en un mes. Entonces así el Señor se mueve. Pero usted tiene que ser paciente, tiene que ser constante en la oración y paciente en la oración. Bien, seguimos pidiendo la voluntad del Señor. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces muchas veces, hermano, usted pide, Señor, yo he escuchado, Señor, dame un auto 0 kilómetros. Y el hermano no necesita un auto 0 kilómetros. A lo mejor el hermano necesita un auto que lo lleve a la iglesia. Señor, dame un televisor más grande. ¿El televisor le ayudará a usted para la obra del Señor? Señor, deme pelo, Señor. ¿Le dará al Señor pelo si no es para la obra del Señor? Entonces, uno tiene que cubrir, y el Señor cubre las necesidades. Dice la palabra del Señor que la promesa del Señor es el alimento y las vestimentas. Lo demás es añadidura. Y para obtener añadidura, ¿qué dice la palabra del Señor? Que yo me debo preocupar de las cosas del Señor y el Señor se va a preocupar de las mías. Pero yo no las debo pedir en la oración, sino que el Señor mismo solito, pero yo tengo que preocuparme de las cosas de Él. En la oración yo pido por cosas que realmente importen, no cosas que sean ¿cómo se puede decir? Para la jactancia, no cosas que sean para mi vida personal,
Señor, necesito un jabón. No, esas cosas no ayudan ni engrandecen el nombre del Señor. Entonces, teniendo estos objetivos bien claros, estos puntos bien claros, vamos a entrar ahora a ver y a escudriñar el esquema que Jesús nos dejó. Sin antes, igual quisiera yo comentarles esto, una apreciación personal. Mire, cada vez que yo me arrodillo delante del Señor, yo me imagino y digo, Señor, yo vengo delante de un rey. Y el rey se sienta en su trono y el trono tiene debajo donde hay un estrado, donde posa los pies el rey. Y debajo del estrado llegaban los súbditos. Y se arrodillaban delante del rey. Y primero le rendían pleitesía, le traían regalos, lo adoraban, le decían todo lo más hermoso que podían encontrar en palabras, porque sabían que el rey les podía quitar la vida. Porque si se equivocaban en algo, el rey se podía enojar y ya los podía encarcelar o les podía quitar el terreno de sus casas, de sus propiedades. Entonces ellos iban con mucho temor delante del Señor. Lo mismo yo digo, Señor, yo vengo delante de tu trono con mucho temor delante de ti, porque yo sé que tú eres el rey del universo. Usted puede hacer chispear un dedo y que toda la humanidad y que todo el planeta desaparezca, pero también sabiendo de que Dios es un Dios justo. Él no lo va a hacer, nunca lo va a hacer, pero yo tengo que tener esa conciencia en mi cabeza de que yo voy a me arrodillo para presentarme delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó todas las cosas. Entonces, es una apreciación personal. Cada uno ahí lo ve y lo toma como usted quiera, pero le doy este pequeño consejito. Entonces, podemos observar en la oración que nos dio Jesús. Primero nos deja bien en claro que debemos ser conscientes de con quién estamos tratando. Pero dice, Padre nuestro. O sea, nosotros vamos y exploramos a nuestro Padre Celestial. Nos presentamos delante del Rey de Reyes y decimos, Padre nuestro, vengo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aquí estoy delante de tu trono. Y ahí usted le puede decir todos los títulos que el Señor tiene, que usted puede encontrar en la Biblia. Y luego de eso, el mismo Jesús nos hace ver la diferencia que tiene Dios con el ser humano. Que estás en los cielos. O sea, dice la palabra del Señor que los pensamientos del hombre son pequeños y los pensamientos de Dios son más altos que los cielos. Entonces, Dios nos muestra ahí que tenemos que ponernos bajo la voluntad del Señor ahí y mirar que Dios es más grande que todos nosotros. Rendimos nuestro ego, rendimos nuestra voluntad al Señor y lo reconocemos, porque Él es la majestad, Él está en la altura. Y luego de eso nos dice, santificado sea tu nombre. No es que Dios necesita ser santo, Dios es santo, pero Jesús ahí nos dice que Dios es santo, que nosotros debemos rendirle adoración. Hay muchas veces el Señor cuando me toca me hace decir, Señor, santo, 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 santo. Toda la tierra te adorará. Oh Señor Dios Todopoderoso. Entonces ahí, porque los ángeles en el cielo, en el Apocalipsis se relata que los ancianos todo el día dicen santo, 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 porque es un sinónimo de adoración, porque Él es santo y nosotros apuntamos a que nosotros también tenemos que ser santos. Entonces ahí lo adoramos al Señor. Ahí usted le dice todo lo que usted piensa de Dios en adoración. Entonces ya teniendo esa conciencia de nuestra mente con quién estamos tratando,
podemos ver, por ejemplo, si usted no sabe, no ha leído la Escritura, que Dios es santo, Dios es todo amor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. La palabra del Señor dice que es el León de Judá, el Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Creador de todo. Él es el justo, soberano, el todopoderoso. Y dice la palabra del Señor que nada se mueve, ni una hoja de los árboles se mueve, si no es por su voluntad, si no es por su poder. Entonces, nosotros ahí adquirimos esa conciencia delante del Señor, que Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Y luego de eso Jesús nos enseña y dice: hágase su voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Entonces, como veíamos anteriormente, aquí nosotros tenemos que reconocernos delante del Señor, que somos faltos, pero buscando la voluntad del Señor, reconociendo que nosotros somos limitados, que no tenemos una visión tan amplia como la visión del Señor. Él dice: yo soy el alfa y el omega. O sea, Él está hoy, o sea, en el pasado y en el futuro. Él vio todo ya. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Entonces, ahí nosotros buscamos la voluntad del Señor. Señor, hazme ver tu voluntad, haz tu voluntad en mi vida, cumple tus propósitos en mi ser, Señor. Muéstrame, quiero yo hacer tu voluntad, Señor. Y ahí el Señor ve de los cielos, de las tierras, lo mira a usted y ve que usted tiene un corazón sincero y le dice al Espíritu Santo: vayan, muéstrenle, revélenle a este hombre. Y el Señor se agrada de los hombres que quieren hacer la voluntad del Señor, que acatan al Señor, que quieren hacer los propósitos, indistintamente si usted es un hombre letrado o no. Al Señor no le importa eso. Al Señor le importa que usted quiera hacer la voluntad del Señor, y el Señor va a derramar su Espíritu sobre usted. El Señor va a derramar el fuego del Espíritu Santo, y así el Señor puede hacer con lo que hizo con los discípulos cuando ellos oraron al Señor. Señor, teniendo miedo, le decían: Señor, tenemos miedo, pero venimos a ti, Señor, y queremos pedir, Señor, que usted nos dé valentía y nos haga hablar con denuedo su palabra. Y dice que ese lugar tembló y bajó la presencia del Señor, y todos salieron sin miedo y hablando con denuedo la palabra del Señor. Entonces usted, si busca al Señor, busca la voluntad del Señor, el Señor va a descender sobre usted. Y pierda cuidado, que el Señor lo va a empezar a usar, va a empezar a hablar, va a empezar a ver. El Señor va a empezar a darle visión, porque está en la voluntad de Dios. Luego de eso, que usted ya está en la voluntad del Señor, usted puede hacer las peticiones delante del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque todos nosotros tenemos necesidades. Yo también tengo necesidades, y ahí usted puede ver necesidades materiales, espirituales, necesidades. A lo mejor usted ve que su hija tiene una necesidad, que su hijo tiene una necesidad. Necesita acercarse porque usted está afligido en su trabajo. Necesita pedir algo, que el Señor le acompañe, que el Señor se mueva. Necesita pedir que el Señor le sane, que el Señor restaure. Entonces ahí uno busca el favor de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 31:11. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos la voluntad del Señor. Que el Señor le mandó en este caso a Moisés, a hacer todo conforme a la voluntad y el favor del Señor. Entonces, luego de eso, uno derrama su alma al Señor y
le cuenta al Señor todas las aflicciones. 1 Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy la mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces muchas veces viene el Espíritu de Dios, y hace que usted en su aflicción derrame su alma. Y ahí el Espíritu de Dios y los ángeles vienen y toman esas lágrimas. Será para decir, llegará el día que todas lágrimas serán enjugadas. Todas lágrimas serán enjugadas. Entonces, toda su aflicción, toda su angustia, toda su depresión, a lo mejor usted está pidiendo por un hijo. Señor, dame un hijo. El Señor viene y toma esa petición, Señor. Y el Señor en su momento la contesta. Mire, sabe que tenía unos amigos. Uno de ellos tenía 9 años pidiéndole al Señor: Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y sabe que el Espíritu de Dios un día me habla. Me estaba despidiendo de él. Y me habla y le dice, me hace decirle al varón: ¿sabes? Antes de que el Señor haga esto contigo, yo te voy a dar un hijo. Y sabe que este varón se quedó callado. No le contó a su hijo, a su esposa, no le contó a nadie. Y el otro día iba caminando yo de mi trabajo a mi casa, y el Espíritu de Dios me visita y me dice: llama a la esposa de este varón y dile que yo, antes de que suceda tal cosa, yo le voy a dar un hijo. Y sabe que no pasó alrededor más o menos de 6 meses y el Señor le dio un hijo. Y así también podemos ver otros grandes milagros que el Señor hace. En cierta oportunidad el Espíritu de Dios me llevó a una ciudad, y en esa ciudad me bajo del avión y sabe, no tenía plata en el bolsillo, yo tenía que pagar el transporte para llegar al hotel. Y llego ahí, voy a sacar plata del cajero automático. Y cuando saco plata del cajero automático me voy viendo que no hay ningún radiotaxi, se habían ido todos. Y eso me llama mi suegra, me dice: oye, llamé a un hermano y el hermano te va a pasar a buscar. Y sabe que me puse a orar al Señor, porque esto fue una cosa extraordinaria, que desaparecieron los colectivos, desaparecieron los buses, desapareció todo. Y yo tenía que llegar a un lugar. Y sabe que llegó este hermano y yo estaba orando al Señor y le pedí al Señor por su palabra: Señor, yo sé que usted ha cambiado el rumbo de mi viaje. Necesito que usted me diga qué es lo que usted le va a entregar a esta familia. Y sabe que el Señor me habló en su palabra, y yo me subo a la camioneta y le digo: hermano, sabe que el Señor me tiene este mensaje. Y solamente leí el trocito de la palabra del Señor y ellos cayeron derribados. El Espíritu Santo vino sobre ellos porque les contestó su oración, que llevaban por mucho tiempo. Entonces, así hace el Señor. Si usted está orando, espere en el Señor, confíe en el Señor, y el Señor va a hacer en su vida. El Señor va a empezar a tocar, le va a traer un varón de otro lado, quizás va a dar un sueño, pero tiene que saber que es el Señor el que está en usted. Entonces, también muchas veces hay oraciones que son por motivos extremos, para que el Señor haga un milagro de inmediato. Entonces ahí lo encontramos en 2 de Crónicas 32:20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Bien, en esta pasaje, que es mucho más extenso, encontramos que venía un rey en contra de Judá. Y ellos clamaron a Dios para que Dios les ayudara a pelear esta batalla. ¿Y qué sucedió? Que Dios claramente los ayudó y derribó el ejército. Entonces, así también Dios hace con nosotros. Miren, una oportunidad, yo encontraba en una aflicción tan grande,
yo había ido a otro país y en ese país yo llegué a trabajar y a mí estaban haciendo un negocio ilícito y me invitaron a ese negocio. Y yo te digo, ¿sabes qué? Soy hijo de Dios. Y por haberle dicho soy hijo de Dios, yo no participo de estas cosas, me empezaron a perseguir. Fue tanto que me persiguieron que me empezaron a echar la culpa de que yo estaba espiando la organización, que yo estaba haciendo acá, que yo estaba haciendo allá. Y yo había guardado mis respaldos en correos institucionales de mi trabajo. Y sabe que estos hombres, yo no sé cómo lo hicieron, pero me hackearon la cuenta, me borraron todos esos correos. Y me estaban echando y me decían que estaba arriesgando que una demanda judicial. Entonces, un día le digo ahora al Señor una oración extrema, hermano. Cuando uno necesita que Dios reaccione de inmediato. Y sabe que yo oré al Señor, le dije, Señor, una aflicción tenía en mi corazón tan grande porque podía irme a la cárcel. Señor, por favor ayúdame. Necesito que usted me diga cómo recuperar esta información. Y sabe que me acosté y en la noche vino la palabra del Señor. En la misma noche vino una voz del cielo y me dice, anda a tal lugar y vas a encontrar un computador y ese computador tiene la información. Y sabe que yo lo había olvidado. Yo ni me acordaba de ese computador. Y cuando fui a ese lugar a las 3:30 de la mañana, abro ese computador, abro el correo, y ese computador yo lo había apagado y nunca más lo abrí hasta ese momento. Y ese computador tenía todos los correos que me habían borrado. Milagro del Señor, digo yo, porque yo ni siquiera me acordaba de ese computador, no sabía dónde estaba, no sabía que existía. Y el Espíritu dio la voz de Dios, vino sobre mí y me dio y después yo pude presentar esa información y salí libre. Entonces el Señor contesta la oración cuando necesita una ayuda extrema, Él la contesta rápido. O simplemente también hay oraciones donde uno intercede. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí en este versículo, que no se entiende mucho, es por la causa de muchas personas que ese hombre se arrodillaba para poder pedirle al Señor que Él contestara las oraciones. Entonces, el Espíritu de Dios en la oración contesta. Hay oraciones que se demoran, oraciones que las contesta más rápido y otras oraciones que son para interceder por los demás. Entonces, así Jesús uno va viendo cómo el Señor nos enseña. Dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí el Señor nos pone en jaque a nosotros. Y es por eso que usted tiene que ir con sana conciencia. Porque todo lo que yo hago en esta vida, en la tierra, se refleja en el cielo, mi hermano. Nada es oculto para Dios. Si yo no soy perdonado, si yo no sé perdonar, ¿cómo Dios me va a perdonar? Eso dice. Si usted lee este capítulo completo más abajo, va a encontrar que Jesús mismo dice que el Padre no perdona si usted no sabe perdonar. Y esto también va enmarcado en las otras partes, ¿no? Si yo soy misericordioso, estos son los aspectos que yo debo hacer. Si yo, por ejemplo, quiero que el Señor me supla mi necesidad monetaria, yo tengo que ser dadivoso. Si yo quiero que el Señor me perdone mi pecado, tengo que perdonar a los que me ofenden. Si yo soy una persona conflictiva, ¿cómo puedo pedir al Señor que me traiga paz? Si yo soy conflictivo, yo tengo que buscar la paz con todos. Dice la palabra, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
O sea, yo tengo que hacer las cosas y luego para yo después pedirle al Señor. Si yo no las hago y no las cumplo yo mismo, ¿cómo el Señor las va a hacer en mí? O sea, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, necesito dinero. Señor, tráeme dinero. Acuérdate que yo le di plata a tal persona. No, tampoco así. Sino que el Señor solo se acuerda que usted un día se sacó las prendas de su ropa y le entregó un abrigo a una persona que le faltaba. Miren, en cierta oportunidad, yo ya lo contaba en el primer capítulo, yo siempre fui una persona desprendida. Cuando empecé mi primer trabajo, preocupado del menesteroso, de la viuda, del hermanito que le faltaba, les dejaba unos billetitos. A la hermana que la veía sin mucha ropa, les dejaba un dinerito para que pudieran ir a comprar. Y así, en la iglesia el Señor me permitió ser de esa forma hasta el día de hoy. Cuando yo tengo un dinero que puedo destinar a eso, yo lo entrego a la obra del Señor, se lo paso a un hermano, se lo paso. Pero eso lo puso el Señor en mi corazón. Y así también, en cierta oportunidad, me tocó una parte muy difícil, que era el perdonar. La verdad que yo sirviendo al Señor muy alegre, me enamoré de mi esposa. Y voy a preguntar a mi pastor y le digo: pastor, ¿sabe qué? Yo quiero casarme con tal. Y él me dice que sí, que me case. Y ¿sabe qué? Después pasaron los años y me dice: pero ¿cómo se te ocurre a ti querer casarte con ella si ella no es para ti? Y me gritaba delante de todos los hermanos, y eso me entró a mí una angustia tan grande que yo no pude perdonar. Y llegó un día en que el mismo Espíritu de Dios, estando en un lugar, me empieza a hablar: tú tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Hasta que caí derribado, mano. Caí derribado y tuve que perdonar a este siervo del Señor. Y le pedí perdón: Señor, el pastor, yo estaba enojado por esto, estaba enojado de esto de acá. Y sabe que el Señor derribó las cargas y las ataduras y fui libre. Y el gozo del Señor vino sobre mí. Entonces uno tiene que saber perdonar. Uno tiene que saber ser misericordioso, dadivoso, buscar la paz y todos esos adjetivos que usted puede encontrar que son buenos delante del Señor. Y luego de esto, el mismo Dios nos enseña, dice: no nos metas en tentación. Leímos 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Bien, las tentaciones pueden ser demoníacas a través del mismo Satanás, o puede ser una tentación que usted lleva como una concupiscencia, los deseos de la carne que usted tiene internamente, que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, aquí entramos netamente a una lucha espiritual contra el demonio, contra la carne y contra el mundo. Y aquí es donde usted tiene que armarse con toda armadura espiritual, tiene que pedírselo al Señor para que el Señor le dé la fortaleza para derribar todas las artimañas de Satanás que esté armando contra usted. Porque usted tiene que saber que Satanás va va donde el Padre Celestial y él lo acusa a usted. Y si usted no habla con el Padre Celestial y dice: Señor, yo estoy en esto, quiero esto, tengo este problema, tengo esto que me hace caer, muchas veces Dios le autoriza al Satanás para que lo zarandee. Pero si usted acude a la sangre de Cristo, si usted acude a Dios y le dice: Señor, necesito que usted me liberte,
En esta guerra espiritual, el Señor viene con su Espíritu Santo y lo liberta. Pero el que tiene la responsabilidad de esto es usted, de pedirlo, de pedirle al Señor y que el Señor lo afirme, que no lo meta en tentación, que lo libre de la tentación, cosa que usted firma en el Señor. Y cuando venga la tentación, porque la tentación viene, usted pueda escapar de ella firmemente. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces aquí es donde usted tiene que luchar. Hay veces, hermano, que hay iglesias, por ejemplo, que están vivitas, llenas del fuego del Espíritu Santo. ¿Y Satanás qué hace? En esa ciudad, un ejemplo, no es solamente un ejemplo. Le habla al gobernador de esa ciudad y le dice, mira, ¿sabes qué? Que las micros ya no pasen hasta las 12 de la noche, sino que pasen hasta las 10 de la noche. Y este gobernador empieza, dice, hermano, ¿sabe qué? Vamos a hacer que las micros pasen hasta las 10 de la noche. Y la iglesia, con temor del Señor, dice, Señor, vamos a tener que terminar a las 9 de la noche. Entonces pierden 2 o 3 horas de algazara o de vigilia, en vez de ir a las rodillas del Señor. Señor, nosotros necesitamos que usted nos dé más horas de culto, Señor. Y el Señor le va a dar la respuesta. Muchas veces el enemigo se opone, porque a lo mejor usted está lleno del Espíritu Santo y viene el enemigo a través de otras personas poniéndole cizaña o poniendo problemas para que usted no vaya y predique. Y ahí es donde usted tiene que estar apercibido y decirle, Señor, aquí estoy, mi deseo es cumplir tu propósito en mi vida, cumplir tu voluntad. Rompa toda artimaña del enemigo. Miren, en una oportunidad estaba orando al Señor, Señor, cúbrame con su sangre, Señor. Y me fui a dormir, eran más o menos las 2 de la mañana. Y sabe que el Señor me saca del cuerpo y me pone encima del tejado de la casa de mis papás. Y veo cómo viene un espíritu vestido de negro, completito. Y este espíritu inmundo entra, abre la puerta de la reja, abre la puerta de la casa, y yo voy a clamar a la sangre de Cristo. Y no alcanza, y mi cuerpo se devuelve mi alma se devuelve a mi cuerpo. Y abro los ojos de mi cuerpo, carnales, y lo veo, y veo cómo se burla de mí, y no puedo clamar a la sangre de Cristo, y se burlaba. Hasta que de repente vino el Espíritu de Dios, porque yo no podía clamar, porque mi cuello estaba tomado completo y no podía ni siquiera respirar. Y el Espíritu de Dios vino y lo reprendió. Pero ¿qué consecuencias trajo esto sobre mí? Empecé yo a tener sangrado a través de mi boca, mis pulmones, me costaba respirar. Y así estuve un buen tiempo orándole al Señor, muy preocupado. Pero como era el propósito de Dios y Satanás no quería que yo predicara, el propósito de Dios era que yo aprendiera esta lección. Y Satanás quería que yo no predicara. Pero sabe que un día fue una reunión y el Señor tomó un instrumento y me sanó de los pulmones. Entonces, es por eso, esta es la lucha espiritual. Muchas veces uno piensa y los hermanos piensan que estas cosas no se ven. Pero sí están, hermano. Están dentro. A los que creen, Satanás ataca. Porque si usted ni siquiera ni es ni convertido, nunca va a ver estas cosas. Dice, en un minuto, un demonio decía, yo a Pablo conozco, a Pedro conozco, y a vosotros no sé quiénes sois. Entonces, si el Satanás y los demonios ni lo conocen usted, ¿qué van a hacer contra usted? Nada, pues. Pero si usted le hace daño, ellos se van a poner a trabajar en contra suyo. Entonces, eso lo podemos ver en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces todo esto se engloba en lo que estábamos conversando. Uno puede ver cómo Satanás ataca, cómo Satanás busca la oportunidad para dañar. Mire, en otra oportunidad estábamos en la iglesia orando al Señor y de repente llega un joven endemoniado. Y este joven endemoniado vino sobre nosotros y nos pidió ayuda, que quería ser libre. ¿Sabe que fuimos a poner las manos sobre este joven? Y el demonio se presentó y empezó a hablar y empezaba a vociferar y empezó a hablar contra Dios y empezó a hablar muchas cosas. Tenía mucha fuerza, pero de repente vino la presencia del Señor y el joven fue libre. Pero eso lo hizo la oración, hermano. No es que uno tenga más fuerza ni menos fuerza, sino que el Espíritu de Dios trabaja. Y sabe que Dios después fue a donde la casa del papá. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el papá? El papá estaba haciendo brujería. Y el Señor lo descubrió ahí mismo. Dice, por causa de que tú estás haciendo brujería, tu hijo está endemoniado. Deja de hacerlo. Y ese hombre se convirtió al Señor pues, también. El hijo y el papá. Entonces, una de estas cosas usted las va a empezar a ver si se convierte al Señor y realmente ora al Señor. Dice contra el mundo. Porque tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes demoníacas. Y también tenemos lucha contra el mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. O sea, Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces ahí es donde uno tiene que orar al Señor y luchar contra estas cosas. Luchar contra estas cosas. Entonces si usted tiene amor por el mundo, por las cosas, por el dinero, por las luces de este mundo, pídale al Señor que lo liberte y el Señor lo va a libertar. Deseos de nuestra carne, Gálatas 5, 16 al 17. Y los deseos de la carne, bueno, todos sabemos cuáles son los deseos de la carne. Son todas las cosas que no acepta el Señor. Entonces ahí lo vamos a escuchar ahora. Gálatas 5, 16, 17. Hermanita. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén, pues. Entonces, si usted quiere estar fuerte, ore al Señor. Pídale al Señor que el Señor rompa todo deseo de la carne. Entonces eso es importantísimo. Porque si su alma no está fuerte, la carne va a hacer lo que ella quiere. ¿Entiende? Usted tiene que sujetarse al Señor para que Dios, a través de su Espíritu Santo, lo pueda sujetar y la carne, sus deseos no sean satisfechos, para no alejarnos del Señor. Entonces al final dice, líbranos del mal. Y aquí podemos ver que cuando el Señor nos dice líbranos del mal, es lo del hombre malo, del hombre maldadoso que anda asaltando, que anda delinquiendo, que anda haciendo mal al prójimo. Entonces esto lo vemos en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces esto podemos ver así como algo bien pequeñito, porque por ejemplo si usted va allá a México, usted ve que los mismos narcotraficantes tienen crucifijos, vírgenes y oran al Señor. Hemos escuchado muchas veces de asaltantes que oran al Señor antes de salir a asaltar, para que el Señor los proteja, para que la Virgen.
Entonces dice la palabra, no todo aquel que clama al Señor. Entonces, y ahí es donde uno tiene que clamar al Señor, Señor, hazme invisible, haz que mi hija sea invisible, Señor, porque muchas veces usted manda a su hijo, a sus hijas, al colegio, y usted no sabe lo que está alrededor de ella. ¿Quién es el hombre malo que está buscando acechar a sus hijos, acechar a su esposa que queda sola en su casa? Es importante que esté ahí, clame al Señor, Señor, hazlo invisible, Señor, no dejes que nos pase nada. Y ahí es donde uno clama por todos los miedos que uno pueda ver de este mundo. ¿Y el Señor te cree que no los libra? ¿Los libra el Señor? Mire, en cierta oportunidad yo iba caminando, venía de predicar, iba muy cansado. Fui a ver a mi esposa, iba muy cansado, le digo, Señor, ¿no será que usted me pueda llevar en vehículo para mi casa? Porque estoy cansado realmente. Y sabe que de repente viene la voz de Dios y me dice, clama, hijo. Y me pongo a clamar, y viene una camioneta todo a máxima velocidad, y frena al lado mío y me empiezan a insultar estos hombres y me dicen, párate ahí, tal por cual. Y viene la presencia del Señor sobre mi vida, y esta presencia me hace hablar y dice, yo soy Jesús y quiero hablar con usted. Y sabe que cuando sale esa voz de dentro de mi vida, esos hombres se tomaban los pelos, gritaban, oh Jesús, yo no sé qué vieron, oh Jesús, tú ¿por qué estás aquí? Nosotros queremos hacer lo malo y tú no nos dejas, Jesús, gritaban. Y sabe que me tomaron y me subieron a la camioneta, y el mismo Espíritu de Dios empezó a hablar con ellos. Y sabe, cuando el Espíritu de Dios dejó de hablar con ellos, ellos se entregaron a Cristo, confesaron a Jesús dentro de su vida. Y sabe que después, cuando me terminó el Señor a hacer la obra, ellos mismos me mostraban las armas con las que me querían matar. ¿Y qué pasó? Que el Señor, después que ellos me querían matar, asesinar y todo, querían torturarme y todo, me llevaron a mi casa. Entonces, Dios te protege del hombre malo. Entonces, para no ser tan larguero, tan extenso este video, quisiéramos terminar con lo siguiente, con el siguiente mensaje. Usted siempre tiene que orar, hermano. Siempre tiene que orar. Dice Lucas 18:1. Y mientras mi hermana lo busca, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Romanos 12:12. Bien, mientras buscamos esto en la Biblia, esperemos un tiempito. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Entonces te tiene que orar siempre, mi hermano. Siempre. No es que hoy día oro, mañana no, la próxima semana mejor voy a orar. No. O cuando estoy angustiado. Siempre, para que el Señor esté atento y esté su lumbrera, su antorcha encendida. Mira lo último que Jesús nos enseñaba en su mensaje. Dice, líbranos del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esto, hermano, es para que usted pueda adorar al Señor en la última parte. Para que usted pueda adorar al Señor, usted pueda rendir toda adoración al Señor. Ahí es donde usted puede cantar, si usted quiere. Si usted quiere gritarle al Señor que lo ama, grítele. Ahí adora usted como usted quiera. Y dice la palabra del Señor que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, para ir finalizando, ¿para qué se debe orar? Primero, para no entrar en tentación. Mateo 26:41. Luego, mientras la hermana busca,
La oración blinda la mente y el corazón. Y la oración fortalece el espíritu. Entonces, si usted quiere ser librado de la tentación, ora al Señor. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Efesios 6:18 nos habla sobre cómo Dios blinda la mente y el corazón. En Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces ahí es donde, si usted ora por usted y por todos los santos, el Señor lo va a ir blindando, va a ir dando fuerza y ánimo. ¿Me entiende? Pero tiene que ser constante. Fortaleza espiritual. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, ¿cómo ando yo en el Espíritu? En la oración. Si yo oro, Señor, y soy constante en la oración, voy a andar en el Espíritu y voy a ver la gloria de Jehová. Voy a ver al Señor manifestándose en gloria y majestad en mi vida. Va a haber sanidades, va a haber usted milagros, Señor. Bien, con este es el mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy. Padre Celestial, en este momento, Señor, oramos a ti. Señor, dándote muchas gracias por este hermoso mensaje que usted nos ha dado, para que usted, Señor, en este momento, al que esté escuchando este mensaje, pueda entrar en su vida, Señor. Haga él un propósito de oración, pueda descubrirte a ti, oh Jehová, en medio de este mundo. Señor, muchas veces las personas, los hombres creen que es muy difícil dejar las cosas de este mundo. Pero si descubrieran que a través de la oración se dejan todas las cosas, tú, Señor, suples toda necesidad. Tú, Señor, das todo poder, toda potestad. Tú a través de la oración das dominio propio, Señor. Si supieran, Señor, que tú a través de la oración traes felicidad, traes paz al alma. Oh, Señor, permita usted, Padre bondadoso, que su Espíritu Santo en esta hora vaya, Señor, sobre las personas que están escuchando este mensaje y puedan, Señor, entregarse a ti. Si hay alguno triste, pueda, Señor, orar a ti y salir alegre. Si hay alguno enfermo, Señor, pueda a través de la oración ser sanado. Mi Señor Jesucristo, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesús, se lo pedimos todo. Amén, amén. Bien, para finalizar, de todas formas, quisiera dejarles con una pequeña alabanza que se llama En la oración. El Señor me los bendiga y los guarde. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abre mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto. Yo